Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy en el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Se prepara Colombia para recibir a su santidad el Papa Francisco. Es la segunda visita internacional del Papa, pero la tercera a Colombia porque vino como sacerdote y como obispo. El Papa, cuando se desplaza en visitas oficiales, tiene algunas visitas triple características. Las primeras, eminentemente diplomáticas, es cuando va a Naciones Unidas o hay visitas a otro estado a nivel evidentemente político-diplomático, porque el Papa es también el jefe de Estado del Vaticano, muy pequeño, apenas 750 metros cuadrados tiene el Vaticano y menos de 1000 habitantes, pero una importancia extraordinaria en el mundo de hoy, porque la voz del Papa es moral y sobre todo éticamente escuchada por todos los líderes del mundo. Pero hay también unas visitas del Papa en las cuales son mixtas, es diplomática y religiosa, apostolar, en calidad de que es jefe de Estado, pero también jefe de la Iglesia Católica. Esta visita a Colombia ha sido aclarada por el Vaticano como una visita eminentemente religiosa. Colombia es un país de mayoría católica, como toda América Latina, y se concentrará fundamentalmente en el mensaje evangélico. Por eso no habrá reunión del Papa con la guerrilla colombiana, que ahora adopta el nombre de Fuerzas Alternativas de la Revolución Colombiana, manteniendo las mismas siglas, pero en el combate por el logro del poder dentro de la democracia y con los votos. Habían anunciado que era un posible encuentro con el Papa y aunque el Papa ha trabajado por la paz y el diálogo en Colombia, no habrá ningún encuentro de carácter político. Además, tampoco habrá una reunión del Papa con los obispos venezolanos. Muchos obispos venezolanos irán precisamente a Colombia a seguir las ceremonias religiosas, pero no hay una visita oficial. Aunque el secretario del Vaticano, el cardenal Parolini, que fue nuncio apostólico en Caracas, conoce muy bien la situación venezolana y seguramente habrá algún enunciado sobre el diálogo, la paz y la negociación, pero sin carácter político, sino eminentemente religioso. Veamos. Los colombianos se preparan para la visita del Papa Francisco. Una semana antes de su arribo, la imagen del pontífice fue proyectada en la Torre Colpatria, la más alta de Bogotá. El Papa argentino arribará a Colombia el 6 de agosto para una visita de 5 días que busca impulsar la paz y la reconciliación en un país profundamente dividido pese a la reciente firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, que puso fin a más de 50 años de conflicto. Durante su estadía, Francisco visitará 4 ciudades, donde pronunciará discursos y oficiará misas multitudinarias, pero sobre todo se reunirá con víctimas y actores del conflicto interno, algo que hará en Villavicencio, donde está previsto un acto por la reconciliación nacional. Para nosotros es fantástico, extraordinario que venga el Santo Padre y que digamos para nosotros las víctimas que nos dé su bendición. Bajo el lema Demos el primer paso, Francisco propone a los colombianos romper con el pasado de violencia y enfrentamientos y comprometerse en forma activa a construir la paz. Los preparativos de las últimas semanas incluyeron hasta una confesión masiva en un centro comercial. La iglesia está tomando conciencia de la necesidad de salir, ser verdaderamente iglesia en salida. Ya no quedarse en los templos esperando que la gente llegue, sino ir a buscar a la gente. También se ha prestado especial cuidado a los ornamentos litúrgicos con un toque local que lucirá el Papa durante las celebraciones. Este es el ojo de Dios que protege a la tribu y este camino que se forma acá es el camino de la vida. A mí me pareció que usar esos 2 elementos para el hilo conductor de todos estos diseños era muy importante. Todo esto es un lenguaje de lo que somos nosotros. Colombia alegre, Colombia viva, Colombia en paz, Colombia con esperanza y con fe, y la moda lo va a transmitir. Se trata de la tercera visita de un pontífice a Colombia, después de la de Pablo VI en 1968 y la de Juan Pablo II en 1986. Y precisamente en estos días en Colombia hay un cambio importante en el cuadro político colombiano porque nace un nuevo partido político que son la FARC, solo que la A, en vez de Armadas, Fuerzas Armadas de Colombia, se llamarían Fuerzas Alternativas de la Revolución Colombiana, es decir, un nuevo mensaje, un nuevo proyecto y guardando lo que históricamente siempre caracterizó a la FARC en Colombia. Ya no será el combate militar, igual que en Centroamérica y en otras partes del mundo, la guerrilla ha fracasado, sobre todo inspirada por el ideal marxista de confrontación y de lucha contra la oligarquía y el imperialismo. Ahora asumen el rol de trabajar políticamente como lo han hecho en Centroamérica, inclusive en El Salvador ya son gobierno, pero un gobierno democrático, plural, con la aceptación de las reglas de la democracia, y la FARC en Colombia nos dan ese ejemplo y ese modelo de llegar finalmente a
al compromiso por la paz, eso sí, después de una guerra dura y fuerte y una actitud del gobierno, especialmente cuando Santos fue ministro de Uribe, en un combate permanente, convencidas de que la paz y el diálogo es necesario. Veamos. Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Así se llamará el nuevo partido político que lanzará la exguerrilla comunista de Colombia, FARC, según lo anunció el jueves su máximo dirigente Rodrigo Londoño, alias Timochenko. La nueva denominación de la exguerrilla, que durante 53 años mantuvo el nombre Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fue elegida durante el Congreso que realiza desde el domingo en Bogotá. Unos 1.200 delegados definen en el encuentro los lineamientos del movimiento político y sus candidatos para las elecciones generales de 2018. 628 delegados respaldaron el nombre elegido, mientras que 264 votaron por la opción Nueva Colombia. La definición del nombre era un punto álgido del Congreso, pues según expertos, las siglas FARC se relacionan con los cientos de crímenes cometidos por la exguerrilla en medio siglo de conflicto. Su imagen negativa supera el 80% según sondeos. La exguerrilla, que finalizó su desarme tras un acuerdo de paz firmado en noviembre con el gobierno, prevé lanzar su partido político el viernes en la Plaza Bolívar de Bogotá. Los excomandantes han dicho que mantendrán la ideología política que defendieron durante su lucha armada, aunque no han mencionado las palabras socialista, comunista o marxista. Cuando analizamos cada día la noticia internacional, siempre buscamos Washington y Moscú, porque son las dos superpotencias que manejan, que confrontan permanentemente en todos los escenarios internacionales. Hoy hay una noticia en la prensa norteamericana y rusa, los rusos muy molestos porque le cierran un consulado ruso en San Francisco y oficinas comerciales en Nueva York. Además, expulsan o reasumen ese personal diplomático en otras oficinas, pero Moscú ha anunciado que responderá de la misma manera, reduciendo el personal diplomático. Ya hace unos meses hubo una reducción drástica, cerca de 400 diplomáticos es el número para ambas embajadas y consulados. Seguramente los Estados Unidos tendrán que reducirlo porque son más de 1.000 los diplomáticos en los distintos consulados y en la embajada de Moscú. Y esto es signo de esa Guerra Fría que se abre nuevamente entre las dos superpotencias después de terminado con el muro de Berlín y lo que fue el fin del comunismo. Veamos. Estados Unidos ordenó el jueves el cierre del consulado de Rusia en San Francisco. Moscú, que denunció el hecho como una escalada, tendrá hasta el sábado para cerrarlo, incluyendo 2 anexos en Washington y Nueva York. La decisión fue justificada en un espíritu de paridad con la reciente orden de Moscú de reducir drásticamente el personal de las representaciones diplomáticas estadounidenses en Rusia. El círculo vicioso de sanciones, como lo ha llamado Washington, se remonta a otras medidas económicas aplicadas sobre Moscú por el Congreso estadounidense y promulgadas a regañadientes por el presidente Donald Trump. Washington pidió de nuevo una mejora de estas relaciones que cayeron a su nivel más bajo desde el final de la Guerra Fría. En nuestros diálogos internacionales que siempre mantenemos en Brújula Internacional, hoy tenemos al profesor Oscar Arnal, profesor de Derecho y Relaciones Internacionales en las escuelas de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales de universidades venezolanas. Conversaremos con él sobre estas y otras noticias del programa internacional. Con Oscar Arnal, profesor universitario y especialista en temas internacionales, tocamos el tema del Papa en Colombia. ¿Qué criterio tiene sobre esto el Vaticano en América Latina? Bueno, me parece extraordinario que el Papa venga a la América Latina, que venga a Colombia, vecina de Venezuela, y evidentemente ya ha dicho que la gira no será una gira con contenido político, sino todo lo contrario, con solo contenido evangélico, y me parece que eso es sano por la coyuntura histórica que vive Colombia en este momento y lo que está sucediendo con la FARC, que se vuelve pues un partido político, ¿no? Además que lo de la FARC es una apuesta. Por ahora llegaron a una conclusión, pero hay que esperar si eso realmente se concreta en un proceso de paz, ¿no? Sí, se parece un poco a lo que pasó en Venezuela durante el primer gobierno de Caldera, de alguna manera, o sea, en el buen sentido de la palabra, que hubo la política de pacificación que se atribuye justamente a esa administración. Sí, la guerrilla renuncia al monte, a la bala, y va al combate electoral, ¿no? Y sí, y de ahí sale el MAS y sale justamente líderes como Pompeyo Márquez, que eran afectos totalmente a la Unión Soviética y a todo lo que significaba ese mundo comunista, y Teodoro Pekov, y se integran pues a la vida democrática
ahí vino también la absolución, por ejemplo, de gente del MIR como Américo Martí. Por eso es que es interesante igual conocer un poco la historia, porque fue justamente a fuerza de no reprimir, sino de lograr justamente la convivencia pacífica con el adversario, para que de las armas pasaran ellos justamente a la vida social, a la vida política de manera pacífica. Y eso se logró durante esa primera administración del presidente Que son muchos los Caldera. procesos en el mundo de transición hacia la democracia, de dictadura o de gobiernos de fuerza, y son modelos que podemos seguir en todas partes, ¿no? Sí, y ese es un buen ejemplo. Caso de Sudáfrica, Sí. que hablábamos el domingo en el Universal, y otros casos del mundo, la transición española, la chilena, son procesos donde hay que negociar obligatoriamente. Totalmente, y de eso se trata evidentemente, porque mejor es la negociación que la guerra, ¿no? Claro. Que es lo que hay que evitar a toda costa, ¿no? Un tema que... Y el Papa creo que ha ayudado en esto, hay que decirlo, Muchísimo, porque sí. muchísima gente por las redes... Y la iglesia en general. Le cae en general encima al Papa de manera injusta, inclusive violando la eminente dignidad de su papel como vicario de Cristo, etcétera, pero ha hecho una gran labor en ese sentido. Sí, y yo eso- ayer y eso- entrevistaba al embajador de Sí. Rusia en Venezuela, que va a salir el domingo en Embajada y Embajadores, y me comentaba el interés también de Rusia, a propuesta del Vaticano, de poder ayudar a Venezuela en el diálogo. Rusia tiene mucha influencia, y el canciller Lavrov se entrevistó con el secretario de Estado del Vaticano, y creo que pudieran llegar a algunos acuerdos. Sí, sería interesante. Claro, hay que, digamos, en esos acuerdos habría que involucrar también a gente de alguna manera afecta Claro. con la oposición, De los dos como, lados, claro. como gente del PP, por ejemplo, en España, como Oscar Arias, de Premio Nobel de la Paz de Sí, Costa porque la Rica. visión anterior de la Claro. negociación era muy cercana al gobierno de los que vinieron, ¿no? Así es. Zapatero, Exacto. República Dominicana y Panamá. Exactamente. ¿Es posible entonces encontrar soluciones a esto? Bueno, es lo ideal, evidentemente, para no entrar en conflictos que cuestan vidas humanas y que son terribles, porque no hay nada peor que una guerra, ¿no? Ahora, mientras tanto, hay sanciones que se están aplicando. Hay un buen artículo de Hausman, creo, sobre el tema de lo moral cuando un gobierno contrata al margen de lo institucional y lo constitucional, Así que es el tema cuando la Asamblea Nacional no aprueba los préstamos o los negocios internacionales, ¿qué hacer? Creo que hay antecedentes, ¿no? Sí, hay antecedentes, pero es interesante empezar por el tema de las sanciones, digamos, de ahí deriva el artículo, porque en el mundo hemos visto que hay sanciones que se han tomado por muchos años contra muchos países que han fracasado rotundamente, otras han tenido éxito. O sea, las sanciones contra Cuba, por ejemplo, lo que hicieron fue amalgamar al pueblo cubano y darle la excusa justamente a los Castro de que venía una invasión militar y de que el pueblo tenía que unirse contra esa invasión militar. Entonces ahí las sanciones, el bloqueo ese que comenzó en el 62, fracasó tremendamente. Igual han fracasado en Corea del Norte, porque el régimen tiene 50 años y evidentemente han habido una cantidad de sanciones. Sin embargo, uno podría decir, bueno, con relación al régimen de Sudáfrica, del apartheid, ahí hubieron gravísimas sanciones que empezó... Fue digamos, vital. Sí, La presión internacional La presión fue internacional necesaria. y todo lo empezó el presidente Reagan en los Estados Unidos y de ahí se unió Europa, se unió Japón y finalmente lograron que ese régimen condujera al país a unas elecciones que Claro, ganó también en el Mandela. caso de Sudáfrica, de la línea dura que tenía, por ejemplo, Botha, pasó a Leclerc, que era un hombre más moderno de una Claro. generación para el diálogo. Necesitas diálogo en las dos partes, consenso en las dos partes. Claro, y luego también tenemos lo de Irán, que es interesante. O sea, en el caso de Irán las sanciones han funcionado, pero Bueno, claro, tanto que tuvieron que parar el programa nuclear, por eso. pero les abrieron el comercio internacional. Exactamente, porque a esas sanciones, es importante decirlo, se sumaron no solamente, digamos, esas sanciones fueron lideradas al principio por el presidente Obama, pero y se unió la Comunidad Europea, Japón, y luego se unió también China y Rusia. Entonces, No, claro, yo mismo viví las sanciones en Libia cuando fui embajador allí, y fueron eficientes, eficaces las sanciones, tanto así que Gaddafi tuvo que negociar y abrir el régimen para una negociación internacional. claro, por eso es que a veces... Ahora, en Venezuela, ¿cómo está la situación de las sanciones? Bueno, en Venezuela, por primera vez, se han tomado algunas sanciones que van más allá de castigos individuales, que son
evidentemente, y que cumplen un papel, ¿no? O sea, Sobre todo para los negocios futuros, ¿no? Claro, ¿no? Y para los que han sido funcionarios ligados a la corrupción, que les incautan bienes fuera, muchísimos bienes fuera, cuentas que se le congelan en el exterior, gente que tiene problemas entonces para viajar fuera y hacer transacciones internacionales, sobre todo con los Estados Unidos, etcétera. O sea, eso evidentemente es muy interesante. Pero después están las otras sanciones que son sanciones que tienden de alguna manera a tener un efecto final de castigo al pueblo. Y yo diría que hay que tener cuidado con ese tipo de sanciones porque en el caso de Venezuela, ya Venezuela es un país que está pasando por una crisis económica gigantesca, por una hambruna, por una crisis humanitaria. Entonces, claro, en esas circunstancias, digamos, es como el borrachito ese que dice, no me empujen que yo voy. O sea, Venezuela va directo a un default, a una cesación de pagos, lo ha dicho esta semana, lo han dicho esta semana dos calificadoras de riesgo, Moody's y Fitch, o sea, las dos han coincidido que el año que viene Venezuela va a tener que pagar 12.000 millones de dólares con unas reservas de 10.000 millones, no le alcanza. No, y una producción petrolera en claro, disminución. En disminución. Y con peligro que se cierren algunos mercados. Flagrantes, ¿no? Es terrible, o sea, digamos, entonces, ¿para qué ahondar en esa dirección si pasa lo mismo que pasó durante 50 años con el régimen comunista de los Castro, echándole la culpa de todo el desastre al bloqueo, a la política norteamericana, al antiimperialismo y tratando de amalgar al país y de unir al país en torno a esto? O sea, más bien se consolidaron más, esa es la realidad. Creo que ahí los organismos internacionales podrían ser más eficaces. En el caso de Naciones Unidas, la OEA, Mercosur, sí, con presiones, sin llegar a sanciones, pero presiones para que el gobierno ceda, particularmente en una consulta electoral universal, porque la Asamblea Constituyente sigue siendo un problema mal visto a nivel internacional. Totalmente, totalmente, porque evidentemente es ilegítima desde todo punto de vista, no tiene legitimidad de origen, no se consultó al pueblo y eso es, por supuesto, que muy grave desde donde se vea, ¿no? ¿Qué proponen ustedes entonces? Bueno, en el caso venezolano, a mí me parece que pueden haber sanciones mucho más contundentes, que son las sanciones que tienen que ver además con el Estado de Derecho, o sea, que tienen que ver con la ley. Y son sanciones que apuntarían a que por ejemplo, las potencias mundiales, todo aquel que tenga realmente tecnología y que pueda haber develado violaciones horribles, delitos de lesa humanidad, torturas, etcétera, lleve todo eso al Tribunal Penal Internacional, porque de ahí, del Tribunal Penal Internacional, dentro del Estado de Derecho mundial, digamos, y no estamos diciendo nada que sea ilegal o que todo lo contrario, seguir la marcha, Venezuela justamente durante el segundo gobierno del presidente Caldera se firma la incorporación al Estatuto de Roma, que es la Corte Penal Internacional, o sea, nos sometemos a la Corte Penal Internacional. Y esa corte puede ser la que dicte desde allá, evidentemente desde La Haya, una orden de aprehensión, por ejemplo. Por eso en caso de violación grave de derechos humanos, ¿no? Sí, delitos de lesa humanidad, bueno, 120 muertos, el 2014 más de 40 muertos, o sea, son... Hay presidentes que están cuestionados tortura. Ya por la Corte Penal Internacional. Exacto. El presidente de Sudán tiene un mandato de arresto, Omar Bashir, exacto, y el presidente de Liberia, Charles Taylor, está preso en La Haya. O sea, ¿tú crees más en la justicia penal internacional entonces? Sí, lo que pasó con Gaddafi en Libia también es un buen ejemplo. O sea, hubo una orden de captura de la Corte Penal Internacional y entonces evidentemente se hizo una alianza internacional para ir a buscar al dictador, ¿no? Al tirano. Y si eso se puede lograr y está dentro del marco de la legalidad internacional, evidentemente que es algo que nos beneficia tremendamente, ¿no? Y o para sea, terminar, a toda la oposición venezolana. Y eso es legal, o sea, no estamos hablando de nada que sea claro, contrario a derecho. Y para terminar, a nivel regional, ¿qué podría pasar en Mercosur o en la OEA? Bueno, Mercosur ya suspendió a Venezuela de toda participación justamente por violaciones a la cláusula democrática, que es el protocolo de Ushuaia. Y en la OEA lo único que falta es que ya venga la declaratoria de sanción y de aplicación de las sanciones, porque se está aplicando ya la Carta Democrática Interamericana. Lo único que faltaría serían las sanciones, pero Venezuela, digamos, se está saliendo de ahí. Yo también creo que se pueden lograr cosas en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que desde donde se han dado declaraciones estos días contra Venezuela, o sea, medidas cautelares, etcétera, o sea, porque
porque a Venezuela tiene todavía, digamos, casi 2 años dentro de la Organización de Estados Americanos, y desde allí también podrían haber sanciones muy interesantes en función de las violaciones que ha habido a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, y eso es lo que habría que hacer, ¿no? Bueno, yo creo que en eso coincide también la diplomacia latinoamericana. Cuando visitó el vicepresidente varios países, preferían más que sanciones directas bilaterales que afectan al pueblo, posibilidad de organismos multilaterales, y fue lo que le plantearon en Chile, en Colombia y en Argentina al vicepresidente de Estados Unidos. Bueno, y después con relación al tema de los bonos, hay desde 1927 una idea de que se declare la deuda como deuda moral o inmoral, de alguna manera, o sea, como deuda emitida por países democráticos o no democráticos, para que se prohíba en el mundo la comercialización de deuda a largo plazo que no tenga entonces, digamos, que sea justamente para financiar regímenes autocráticos, dictatoriales, tiránicos, que violan y que cometen delitos de lesa humanidad y violan los derechos humanos. Entonces, eso es una propuesta interesante que se viene arrastrando desde 1927, pero que evidentemente está todavía en boga y está en el aire, y la acaba de plantear el profesor Ricardo Hoffman, ¿no? Bueno, muchísimas gracias al profesor Oscar Arnalds. Es un tema para una discusión posterior, el tema de la ética y las relaciones internacionales. Más adelante tenemos a Vanessa Elián y a Adriana Narváez precisamente sobre el tema de las negociaciones internacionales, siempre en el campo de brújula internacional. Cada vez en las universidades es más importante el tema de las negociaciones, tanto nacionales como internacionales. Precisamente la Universidad Metropolitana tiene un diplomado en esta materia, por eso invitamos a 2 de las egresadas, Vanessa Elián y Adriana Narváez. Vanessa, ¿en qué consiste este diplomado? Bueno, el diplomado de liderazgo social y político consiste en darle herramientas a los jóvenes líderes que se inscriben en este diplomado para entender las problemáticas estructurales sobre el país, entender en qué problemas o qué ciclos incurrimos en los venezolanos desde hace más de 60 años. Adriana, ¿cómo surge la idea de este proyecto? Sí, surge de darse cuenta que pareciera que el liderazgo joven simplemente se está quedando en el mero activismo. Es decir, los chamos simplemente pintan pancartas, forman parte de las protestas, pero los jóvenes no estamos metidos en temas sustanciales importantes. Entonces, el diplomado de liderazgo social y político es la oportunidad para que los jóvenes nos formemos en filosofía política, en la historia política de Venezuela, en cómo desarrollar políticas públicas, en también generar negociación y de manera estratégica y con táctica. Entonces, es una oportunidad para los liderazgos. ¿Cuáles temas discuten ustedes en ese liderazgo? En ese diplomado, por ejemplo, nosotros tenemos una materia que se llama Visiones de País, otra historia política de Venezuela que la da el profesor Guillermo Abeledo Tel. También hablamos sobre negociación, economía política, filosofía política. Entonces es un conjunto de materias que permiten que nosotros tengamos herramientas y comprendamos la sociedad y comprendamos la política venezolana desde un aspecto un poco más denso. ¿Quiénes participan en ese diplomado? Bueno, como te mencioné, participan jóvenes líderes de todos los partidos políticos, incluso personas de diversas ideologías y diversos tipos de liderazgo. Tenemos jóvenes tanto de ideología chavista como jóvenes con ideología liberal, con ideología socialdemócrata. También hay muchos tipos de liderazgo social, político y hasta religioso. Nosotros desde la red de egresados, que es la red o la organización que está en el desenvolvimiento de los egresados, y nos organizamos para hacer el encuentro venezolano de negociación, que es el EVEN, que es lo que venimos a promocionar. Adriana, ¿eso cuándo va a ser y dónde va a ser? Eso va a ser el 21, 22 y 23 de septiembre en la Universidad Metropolitana, específicamente en Sendeco, y será un espacio para que los jóvenes puedan negociar, puedan debatir. Específicamente la temática en esta oportunidad va a ser la generación de un pacto para la superación de la pobreza. Entonces, ¿cómo se va a generar esa negociación por un pacto de la pobreza? Se va a hacer a través de 3 comités. Un comité sobre economía nacional, un segundo comité sobre la reconstrucción del tejido social y otro sobre hábitat y servicios sociales. En el seno de ese comité habrá muchachos representando sectores importantes de la sociedad. Por ejemplo, Comité de Economía Nacional. Ahí vamos a tener unos muchachos que van a representar a los empresarios, otro que van a representar a los sindicatos, otro a la sociedad civil, a otro al gobierno y a los partidos políticos que no hacen gobierno. Entonces es como la escenificación de lo que nosotros consideramos que debería suceder en el país. Es decir, todos los sectores sentados, negociando y acordando cómo solucionar un problema tan fundamental como la pobreza. Vanessa, ¿cómo hacen para participar, inscribirse? Bueno, muy fácil. Nosotros
hasta el 8 de septiembre, vamos a tener las inscripciones a través de www.liderazgoenred.com. Ahí se van a poder postular, llenar un formulario y una vez que lo aceptemos, ellos recibirán un correo. El evento, como ya habíamos dicho, va a ser el 21, 22 y 23 de septiembre en Sendeco, en la Unimed. Bueno, serán alrededor de 3 días. La idea es que ustedes compartan y se viva la experiencia de cómo realizar un consenso y cómo poder dirimir las diferencias. Yo considero que esto es un espacio trascendental para el civismo, un espacio para practicar lo que hoy es difícil de practicar en cualquier otro espacio del país, que es cómo entendernos, cómo reconocernos y cómo podemos hablar de temas fundamentales sin necesidad de alejarnos unos al otro o juzgarnos. ¿No hay una especie de cansancio de los jóvenes frente a los partidos tradicionales, pero también frente al modelo de desarrollo del socialismo del siglo XXI? Bueno, probablemente una persona de oposición podría decirte que hay un cansancio en relación al socialismo del siglo XXI. Pero también frente a los partidos tradicionales. Yo creo que hay un agotamiento de la democracia, eso es una posición que yo siento. De hecho, creo que la nueva generación millennial y los cambios que se está dando, un poco Moisés Naim lo plantea en su libro El fin del poder, plantea un poco eso. Sí, yo creo que los jóvenes tenemos que precisamente generar espacios como el en los cuales discutamos sobre quizás tenemos que inventar nuevas maneras de entendernos, ¿no? O nuevos sistemas políticos. Eso es un tema muy interesante que lo vamos a debatir. Podríamos hacer, por ejemplo, un evento para discutir un tema como ese. Porque esto va a ser un programa, esto va a tener múltiples reproducciones y cada uno va a tener un tema específico. En este especial va a ser sobre el pacto sobre la pobreza. Claro. ¿Es el primer evento de esa naturaleza? Sí, va a ser nuestro primer evento. Pero son varias las redes ya. Las redes las promociones que ha habido. Sí, claro. Sí, claro, por supuesto. Ya hemos estado en varios lugares, incluso nosotros utilizamos, más allá de las redes sociales, a nuestra misma red de egresados, que son líderes en muchos espacios y son líderes sociales, tanto políticos, que han invitado a sus personas homologadas como ellos. Originalmente los que participan, ¿de qué carreras vienen, de qué profesiones? Bueno, sabes que hay un cliché respecto a eso, ¿no? Pareciera que solo las personas que están en los ámbitos sociales son los que participan en esto. Pero, por ejemplo, fíjate que una de las organizadoras es Vanessa, y Vanessa estudia estadística. Tenemos muchachos que estudian química, que estudian matemática, ¿no? Entonces eso rompe un poquito el cliché de que solamente los chamos que estudian temas sociales se vinculan con la política. No, mira, los de ciencias también se vinculan. Es muy importante. ¿Qué otras universidades trabajan en esto? Bueno, la principal alianza es con la Universidad Metropolitana, pero para nosotros sería muy importante si logramos generar alianzas con otras universidades de acá o incluso del interior del país, porque eso es una de nuestras metas importantes, ¿no? Lograr hacer una reproducción de lo que es el EVEN en el interior del país. ¿Qué importancia tiene lo internacional en estos estudios? Bueno, por ahora no hemos dado tanta relevancia a lo internacional en este tema, ¿no? Creemos fundamentalmente que primero tenemos que reconocernos, ¿no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo sobre algo internacional si aún no sabemos qué queremos nosotros como país? Pero las experiencias extrañas también son buenas. Sí, por supuesto. En otros países de América Latina o no es negada. Sería muy divertido hacer uno de América Latina, del Caribe. Sería muy, muy bueno. O incluso los muchachos cuando, por ejemplo, estén debatiendo en el Comité de Economía Nacional, que consideren algunas de las soluciones que necesita Venezuela pueden partir de las experiencias que se han vivido en países de América Latina. El caso de las transiciones, que son tan particulares. De los consensos internacionales de América Latina y en otros lugares. Bueno, sugiero que pongan el tema internacional también. Bueno, si colocamos un tema internacional, usted podría ser uno de nuestros asesores. Nos ayudamos en lo que podamos. Además, creo que Werner Corrales trabaja en esto también. Sí, el profesor Werner Corrales. ¿Qué importancia le ha dado él a esta materia? Werner Corrales ha sido una persona de un apoyo incondicional. De hecho, él, junto con Tania Miquelena, fueron los creadores del diplomado que da lugar a que nosotros egresemos de allí, constituyamos esta red, y él especialmente nos ha estado asesorando desde el punto de vista sustantivo con nuestro trabajo. ¿Qué sugerencia le hace a los jóvenes para incorporarse a estos cursos de la Metropolitana? Mire, yo creo que lo esencial está en que los jóvenes ahorita no solamente somos activistas, no solamente somos personas que estamos en los partidos o que solamente pintamos una pancarta o hacemos activismo en la universidad. Yo creo que los jóvenes hoy en día somos mucho más que eso y Venezuela espera mucho más de nosotros. Entonces yo creo que mi recomendación es que participen y se vayan formando. Este es el país que nos va a quedar a nosotros y el país que vamos a tener que hacer crecer. ¿Alguna otra recomendación para los que nos ven? Bueno, la principal recomendación es que busquemos espacios para reconocernos y el Encuentro Venezolano de Negociación es el gran espacio de reconocimiento, es el gran espacio para que debatas con ese diferente que piensas que quizás no tienes cosas en común, pero que estoy seguro que vas a tener cosas en común y muchas ideas que podamos construir juntos. En el último minuto, ¿qué posibilidad de la Venezuela que viene? ¿En cuánto tiempo cambiará todo esto? Ah, caramba. Ay, qué pregunta. Adriana. Bueno, entre más pronto mejor para todos, en realidad. Pero ustedes son los actores fundamentales de esos cambios, ¿no? Exactamente, es así y por eso nos estamos preparando, por eso es el evento que estamos dando y por eso estamos haciendo espacios para ello. Bueno, Vanessa, termina con la invitación.
la dirección. Bueno, correo. repito, estaremos hasta el 8 de septiembre invitando a cada uno de los liderazgos políticos, sociales o religiosos de todo tipo de ideologías en www.liderazgoenred.com. Los estaremos esperando. Adriana, ¿algún mensaje final? Bueno, también nos pueden seguir en las redes sociales a través de @even_Venezuela y allí puedan conseguir toda la información. Bueno, nosotros agradecemos a Vanessa Elián y a Adriana Narváez. Siempre hablar con los jóvenes y sobre todo los proyectos que tienen son fundamental para el país que todos queremos construir. Así que muchísimas gracias y seguimos en otros escenarios con otras informaciones internacionales y su análisis. Ya regresamos. Un debate que se ha planteado en los últimos tiempos, sobre todo en los países de nuevas independencias, particularmente en África y lo que fue en América Latina, es qué camino tomar frente al tema de las grandes empresas, sin nacionalizar o privatizar. Muchas veces por la manera en que los estados manejan las grandes empresas ha sido negativo la nacionalización. Y cuando vienen gobiernos, como es el caso de Brasil, donde Lula y también los gobiernos de izquierda nacionalizaron, viene el tema de que la situación económica es difícil porque hay que privatizar. Precisamente el presidente Temer, que llegó al poder después del impeachment a la presidenta Rousseff, está en un programa de privatización que quiere vender al mundo, inclusive ahora que va a China, aun cuando China es partidaria del control del Estado sobre los medios de producción, quiere también promover programas de privatizaciones e incentivar a capitales de todo el mundo para venir al Brasil en apropiación de empresas que pudieran ser más productivas en manos privadas. El presidente brasileño Michel Temer llegó el martes a Pekín, donde se reunirá con el presidente chino Xi Jinping y un grupo de inversionistas. Temer presentará un paquete de concesiones de más de 50 activos que abarca licitaciones petroleras, aeropuertos y autopistas, además de Electrobras, la mayor empresa de energía de América Latina, cuyo proceso de privatización fue anunciado recientemente. Brasil está comenzando a crecer después de varios meses de dificultades. Ellos saben eso. Ustedes saben que los inversionistas no invierten si no conocen exactamente lo que está pasando en el país. Temer busca abrir la economía brasileña para retomar el crecimiento después de 2 años de grave recesión. Del domingo al martes participará en Xiamen, al este de China, en la 9ª cumbre del Grupo BRICS, que también incluye a Rusia, India y Sudáfrica. Temer aprovechará la reunión para fomentar el comercio y captar inversiones entre los demás miembros del bloque. Desde 2009, China es el principal socio comercial de Brasil. En 2016, el intercambio llegó a 58.497 millones de dólares. Esto denota que China, a diferencia de otros años y de otras épocas, ya no privilegia a los sistemas sociales, sobre todo de izquierda. China invierte donde hay posibilidad de invertir y trabaja con quien tenga que trabajar. Por eso, en el BRIC, Brasil es tan importante para China, a pesar de que la izquierda fue sacada del poder por impeachment. Y el presidente Temer ofrece alternativas distintas, pero garantizando la llegada de capitales extranjeros. Venezuela, inclusive tardíamente ahora, con los nuevos negocios de petróleos de Venezuela y sobre todo con la nueva actitud del gobierno, es traer capitales extranjeros porque necesitamos y un proceso de privatización, en este caso controlada, pero necesaria para la economía del país. Y nos vamos también con Alemania, en donde accidentalmente, como ocurre en muchas partes del mundo, todavía quedan riesgos de situaciones de bombas que estaban allí en la situación de perdidas y que obligan naturalmente a medidas de seguridad, además del drama que fue la Segunda Guerra Mundial. Hace 70 años, este era un escenario recurrente en Alemania. Las bombas aliadas caían desde el cielo en los territorios nazis. Era parte de una fuerte campaña de terribles bombardeos, un legado que se volvió a manifestar en Frankfurt, la 5ª ciudad más grande de Alemania, donde al menos 70.000 personas serán evacuadas el próximo domingo para extraer una bomba británica de 1.4 toneladas de la Segunda Guerra Mundial, allá de este miércoles bajo el suelo de un solar en obras de la capital financiera de Alemania. Será una de las mayores evacuaciones registradas en la historia de Alemania tras las guerras mundiales y afectará a una de las zonas más adineradas de la ciudad.
La bomba, modelo HC-4000, fue lanzada desde aviones británicos durante la Segunda Guerra Mundial y ha permanecido desde entonces en el subsuelo de un solar situado en una de las zonas más acomodadas de Frankfurt, en la que residen destacadas figuras de la banca alemana. 7 décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial, aún es relativamente normal el hallazgo de proyectiles no detonados que el ejército aliado lanzó de forma masiva contra la Alemania nazi. Las anteriores evacuaciones, por razones semejantes, se produjeron las pasadas Navidades en Augsburgo, donde despojaron de sus trabajos y hogares a al menos 54.000 personas, y en el mes de mayo en Hannover, donde evacuaron a 50.000 personas. Para Brújula Internacional, Víctor Mesoni. Y regresando al continente latinoamericano, la crisis chilena se profundiza, sobre todo en el plan político, en cuanto Chile tiene buenos niveles de desarrollo económico, cosa que extraña porque ahora el equipo económico chileno ha renunciado solo 3 meses de las elecciones presidenciales y pareciera que todo indica que esa alianza de centro-izquierda, desde el Partido Comunista, Socialista hasta la Democracia Cristiana, podría perder las elecciones de nuevo en un retorno de lo que es la derecha chilena con el presidente que ya gobernó, Piñera, con lo cual habría un cambio en la dirección política, económica y social de Chile. El equipo económico de la presidenta chilena Michelle Bachelet renunció por completo el jueves, desatando una profunda crisis a 3 meses de las elecciones presidenciales. Las dimisiones son producto de los desacuerdos con la presidenta sobre la reforma del sistema de pensiones y un millonario proyecto de inversión minera. Las cifras económicas comienzan a mostrar un mayor dinamismo. Avanzar sostenidamente hacia mayores niveles de crecimiento requiere disciplina y convicción del gobierno y abrir espacios para que el sector privado pueda desplegar su iniciativa con reglas claras y estables. Pero creo que no logré que todos compartieran esta convicción. Con las renuncias de los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Economía, Luis Felipe Céspedes, Bachelet se vio forzada a realizar su 9º ajuste ministerial. En reemplazo de Valdés, asumirá el hasta ahora ministro general de la presidencia, Nicolás Eizaguirre, quien ya se desempeñó en el mismo cargo en el gobierno de Ricardo Lagos. Jorge Rodríguez, presidente de Banco Estado, asumirá en la oficina de Economía. La crisis se desató a 6 meses del cambio de gobierno y en plena campaña para las elecciones generales del 19 de noviembre, en las que el expresidente de derecha, Sebastián Piñera, opositor a Bachelet, goza de un 43% en la intención de voto. Precisamente las elecciones chilenas marcan un camino más abierto a la democracia y al pluralismo. Chile nos dio el ejemplo después de una dictadura de 17 años de Pinochet, de un acuerdo nacional donde todos los partidos se pusieron de acuerdo en función de un proyecto político y el Chile de hoy tiene un desarrollo económico y político extraordinario. Además, una alternabilidad de izquierda, como están ahora en el poder, a la derecha, de donde venían y seguramente vuelven a ir, pero con sólido respeto al Congreso Nacional, a las instituciones judiciales e independencia de poderes. Vamos al corte y seguimos la última parte de Brújula Internacional en el día de hoy. A pesar de la alta votación que tuvo el presidente Macri con el nuevo modelo político y económico que deja atrás el modelo peronista y sobre todo de los Kirchner, sin embargo, la fuerza que obtuvo Cristina Kirchner en las elecciones de Buenos Aires le permiten convocar a los opositores a hacer un frente contra Macri en las próximas elecciones. La expresidenta argentina Cristina Kirchner lanzó la noche del miércoles su campaña hacia las elecciones legislativas de octubre. En un acto en su ciudad natal, La Plata, 60 kilómetros al sur de Buenos Aires, Kirchner llamó a la oposición a fortalecer una propuesta que pueda ponerle límites al ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Pero necesitamos volver a reconstruir calidad democrática. Por eso hablo de límite económico. Por eso hablo de límite a la concentración obscena del poder. Por eso hablo de límite para asegurar la democracia. Y en esta convocatoria debemos asegurar el lugar de todos los argentinos y de todas las argentinas con grandeza, con amor, con mucho amor. El martes se confirmó de manera oficial que fue la más votada como candidata a senadora de la provincia de Buenos Aires en las primarias del 13 de agosto pasado, pese al escrutinio provisorio levemente favorable al oficialismo. En las elecciones del 22 de octubre se renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. La dialéctica del poder siempre hace que quienes están en el gobierno pues aspiren
tarde o temprano desde la oposición volver al gobierno, como está pasando con el kirchnerismo en Argentina. Lo cierto es que es bueno para la democracia, la alternabilidad, y Argentina lo está demostrando. Así cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales y el próximo lunes, deseándoles feliz fin de semana a todos ustedes, el lunes estaremos con nuevos escenarios, nuevos análisis, siempre con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Muy buenas tardes. Seguro la vitalicia, vital para ti. Banco Plaza, tú cuentas. Presentaron